Hoy en día vamos a hablar sobre la gestión cultural, vamos a hacer una introducción ampliatoria, exploratoria, que pueda enmarcarse dentro de las grandes líneas de lo que es y significa la gestión cultural hoy en día, tanto en el Ecuador cuanto en Latinoamérica. Este término de gestión cultural viene viajando ya desde hace más de 25 años, tanto en el mundo europeo, anglosajón, cuanto en el mundo sudamericano y latinoamericano. Gestión cultural en sí mismo significa el hacer posible un sueño, una idea y el poder plasmarlo a través de técnicas, herramientas e instrumentos. Esto, digamos, es una definición genérica de lo que es la gestión cultural. Aparte de ello, se necesita conceptos paralelos que hagan posible también un constructo teórico de definiciones más específicas. Así hablamos de la gestión de las artes, gestión del patrimonio, gestión de la diversidad cultural. La gestión cultural en sí misma se compone de tres elementos sustanciales. El primero sería los conceptos y políticas sobre lo que es cultura. El segundo componente es el diseño y elaboración de proyectos culturales. Y el tercero sería sobre la gestión cultural en sí misma. El primer capítulo tiene como objetivo principal el poder a los alumnos, estudiantes y a todos los gestores ubicarles en un contexto real de lo que es la cultura en sí mismo. Para ello hemos elaborado conceptos análogos que nos ayuden a entenderlo. Es así que se relaciona cultura con naturaleza, cultura con lo cultural, cultura con la antropología, cultura con lo popular, cultura popular, los recursos populares y culturales de los sectores menos pudientes y el control cultural, que significa quienes toman las decisiones sobre la base de qué tipo de recursos culturales poseen. En segundo término, tendríamos todo el capítulo que se refiere a las políticas culturales, a estos grandes lineamientos, a las intervenciones u orientaciones a tomar. Esto comprende también una gran dosis de decisión y voluntad política para erigir ciertos programas y proyectos. En tercer término, tendríamos dentro de este gran capítulo que habla de los conceptos de cultura y políticas culturales, el concepto en sí mismo de qué es buen vivir, ubicado sobre todo al contexto ecuatoriano y a nuestra Constitución. El capítulo del buen vivir en relación sobre todo a estos conceptos europeos sobre el desarrollo y el progreso. ¿Cuál sería la dimensión realmente del buen vivir dentro de la cultura? El otro capítulo hace referencia a los derechos culturales. Es un término harto nuevo en nuestro contexto ecuatoriano, pero que va a servir de la guía básica para que todos nosotros, gestores culturales públicos sobre todo, nos enmarquemos. Y así hablamos de la historia de los derechos culturales, que tienen su origen sobre todo en los derechos humanos de 1948. Luego de eso, esta distinción que tenemos entre derecho de la cultura, derecho a la cultura y derechos culturales. Para ubicarnos también en el contexto ecuatoriano, sobre el término cultura dentro del proceso histórico constitucional, es decir, desde 1830, hasta llegar a esta nueva Constitución 2008, donde tenemos como elemento gravitante a los derechos culturales. Todo ello enmarcado dentro del primer capítulo. Este otro segundo capítulo, muy grande, muy extenso, es sobre la elaboración y formulación de políticas culturales, pero sobre todo de programas y proyectos culturales. Ahí vemos también una introducción a la planificación cultural, sobre todo en los territorios.
que es esto de planificar culturalmente el territorio. Es muy importante el que haya una cohesión de muchas instituciones que operan el territorio, pero que necesitan tener clara una línea de acción, y esto se le da a través de la planificación cultural del territorio, que en pocas palabras no es más que poner a la cultura en todos los procesos de planificación, ya sea en una infraestructura, en una obra de viabilidad, en una obra social. Debe estar la cultura como elemento importante para esa planificación. Luego de ello tomaríamos para la formulación de proyectos la parte sobre el marco lógico y sobre el seguimiento y evaluación de proyectos, es decir, estos procesos que nos ayudan a tener una idea clara y sostenida de cómo formular, diseñar y ejecutar, es decir, llevar a cabo ese proyecto cultural que el gestor ayudó a parir, ayudó a que se geste esa idea. Luego tendríamos la parte, si se quiere, un tanto final de este segundo capítulo, que termina con la evaluación ex post, es decir, la evaluación de los proyectos al final de su ejecución, sobre todo lo relacionado a los impactos. ¿Qué impactos ocasionaron, sobre todo en términos culturales y sociales, en las poblaciones beneficiarias? Proyectos tan diversos como de arte o de patrimonio, ¿qué impactos reales tuvieron en el sentido de mejorar la calidad de vida, de llenar de bienestar o de felicidad a esas poblaciones? Y el tercero y último gran capítulo sobre la gestión cultural tiene que ver sobre las formas, modos y modalidades de la gestión cultural en sí misma. Es decir, aquí aprenderemos mucho de las técnicas, herramientas e instrumentos que hacen posible. Entre ellas hablaríamos de la economía creativa o la economía de los contenidos, que es una nueva forma de acercarse también a este mundo intangible, a este mundo inmaterial, donde las nuevas tecnologías de la información son el soporte principal de esta nueva forma de entender la economía y su relación con la creatividad, la cultura y el arte. Para luego terminar en este último capítulo con ideas claras sobre patrimonio cultural. Patrimonio cultural como un gran sustrato hereditario que tenemos los seres humanos, que potenciados adecuadamente sirven para generar también ingresos a las comunidades locales. Ahí tendríamos una clasificación básica desde el mundo andino, donde podríamos hablar de 3 categorías. El una sería sobre el saber diario, este saber que tenemos todas las personas, no solo los viejos, sino también los jóvenes, y cómo construimos nuevo patrimonio. Una segunda categoría que habla de los objetos de respeto, sobre todo esos objetos que han sido localizados en espacios sagrados y que tienen mucho que ver sobre todo con los patrimonios y las memorias, pero también con elementos de la naturaleza, lo que se denomina la dimensión sagrada de la naturaleza. En este caso, por ejemplo, las cascadas, los ríos, las lagunas. Y luego la tercera categoría dentro del patrimonio, que habla sobre los valores y creencias que tenemos como sociedad sobre diferentes aspectos y temas relevantes de las manifestaciones de la cultura. Estos 3 grandes capítulos, estos 3 grandes módulos son los que constituyen básicamente esta formación en gestión cultural. Por lo tanto, les vamos a invitar a que ustedes puedan también ir acercándose aún más a la noción de gestión cultural, a su ejecución, a su formulación a través de las especificidades de cada uno de los capítulos. Entonces quedan invitados de hoy en adelante a esta introducción a la gestión cultural, pero sobre todo enmarcada desde la gestión cultural que hacemos en la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, en esta nueva etapa donde se ha posicionado el tema de la casa nueva, es decir,
necesitamos sobre todo capacitar, formarnos de mejor manera y alcanzar niveles adecuados para una óptima gestión cultural que tenga sobre todo réditos en las poblaciones menos atendidas históricamente. Con esto les agradezco su atención y les espero en un próximo capítulo.